Hola a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a hablar sobre la producción de café y particularmente sobre los productores. Me gusta pensar en los productores de café como los cimientos, las bases que sostienen la industria del café. También para mí representan cada una de esas historias que están detrás de cada taza de café que se consume. Hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo necesitan, cómo desean que sean esos cimientos? ¿Cómo queremos que sean esas historias que están detrás de la taza de café? Hablemos un poco de los productores. La región en la cual yo trabajo incluye 10 países productores. Me refiero a la región mesoamericana. Más o menos 1.1 millones de productores que trabajan en nuestra región. Si consideramos al productor y su familia y las personas que directamente trabajan con él, fácilmente podemos multiplicar este número por 10. Es decir, estaríamos hablando de alrededor de 11 millones de personas que dependen directamente de la finca de café. El café es muy importante en nuestra región y tiene un impacto económico, social y ambiental significativo. Desde el punto de vista ambiental, quiero destacar que el 90% de las regiones cultivadas con café en Mesoamérica se cultivan bajo sombra. Estas son zonas productoras de agua, refugio para diversidad de especies, de animales y de vegetales, muy importantes en la fijación de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno, y también juegan un papel muy importante en regular la temperatura. Hablemos del impacto social del café. Es motor de la economía rural en nuestros países, muy importante en la generación de empleo y de ingresos para las zonas productoras de café. 90% de nuestros productores son pequeñitos productores, entre 1 a 3 hectáreas. Es decir, la caficultura genera empleo, genera ingresos para una gran cantidad de personas. Cuando las zonas cafetaleras están bien en nuestros países productores, es evidente la prosperidad. Los niños retornan a las escuelas, las familias invierten en sus hogares y los jóvenes emprenden e inician negocios. Desde el punto de vista económico, la caficultura también destaca gran importancia. Es el sustento de la economía de los países productores. Por ejemplo, el caso de Honduras, 27% del Producto Interno Bruto agrícola de Honduras está relacionado con la exportación de café. El caso de Guatemala, 23%, y el caso de Nicaragua, un 22%. Muy importante la caficultura para nosotros. Producimos alrededor del 25% de todo el café arábico que se consume en el mundo. Les consulto a ustedes, ¿qué harían sin el café arábico que se produce en la región mesoamericana? ¿Cómo funcionarían sus negocios? Para nosotros, la caficultura es trascendental. Es parte de nuestra cultura. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos y del beneficio que genera nuestro trabajo. Sin embargo, cuando pensamos en productores de café, en la producción de café, no podemos dejar de pensar en grandes desafíos. En este momento en particular, podríamos describir la situación de la caficultura como la tormenta perfecta. Vengan, les explico. Es decir, la tormenta comienza allá por el año 2012, cuando se presenta la crisis asociada a la enfermedad de la roya del café. Esta avanzó de sur a norte por los países productores y rápidamente, en 3 años, había imposibilitado la producción de alrededor de 7.7 millones de sacos. 25% menos café que lo que se estaba produciendo en el 2012. Cayeron nuestras exportaciones, se perdieron muchísimos puestos de trabajo e inició una situación muy difícil para nuestra región. Siguiendo pensando en la historia de la tormenta, nos llega una segunda etapa con la caída de los precios internacionales del café. También asociada a esa caída en los precios, la pérdida de valor de la cosecha. Es necesario ampliar un poco más sobre este tema. Es decir, no solo se han estancado los precios a través del tiempo, sino que también han perdido su poder adquisitivo.
Usemos un ejemplo. Allá por los finales de los años 70, una libra de café se comercializaba a $1. Ahora, en el 2020, una libra de café cuesta un poquito menos de $1. Sin embargo, para que un productor pueda comprar algún activo, algún servicio, pensemos en este momento un ejemplo, un vehículo de trabajo. En los 70s, un vehículo de trabajo costaba alrededor de $5.500. Hoy, para comprar ese mismo modelo de vehículo, tiene que invertir alrededor de $42.000. Necesitaba en los 70s 55 sacos de café para poder comprar ese vehículo. Hoy necesita el ingreso que le genera la venta de 420 sacos de café. Y eso considerando el ingreso total. Es decir, olvidándose de los costos de producción, consumiendo sus reservas, consumiendo su capital de trabajo. Muchas veces cuando visitamos zonas cafetaleras, y seguramente a ustedes les ha pasado, nos preguntamos, ¿por qué no están estos niños en las escuelas? ¿Por qué no mejoran las condiciones de trabajo en la finca de café? ¿Por qué no se pagan mejores salarios? ¿Por qué no hay mejor salud? ¿Por qué no se invierte en la vivienda, en la alimentación? ¿Por qué no mejora el productor de café el manejo de su finca? Ya ustedes empiezan a conocer parte de las respuestas. En este momento es necesario hablar de una tercera oleada dentro de esta tormenta perfecta. Y me refiero a la pandemia generada por COVID-19. ¿Qué impacto ha tenido esta pandemia para los productores de café? Pues está afectando en diversas áreas. Pensemos en la finca, en el mercado, en los aspectos sociales e inclusive en el tema institucional cafetalero. A nivel de la finca ha ocasionado un paro total de la producción. Esto relacionado con las medidas de aislamiento y la restricción a la movilidad. En términos de los costos hay mucha preocupación por posible incremento de costos, caída de los ingresos, poca disponibilidad de mano de obra. Esto muy preocupante pensando en la llegada de la época de la cosecha. Hay limitaciones para que el productor reciba asistencia técnica y cada vez más la capacidad de inversión del productor se nos esfuma. A nivel del mercado, definitivamente distorsiones de la oferta y la demanda. Por parte de la oferta les aseguro que hay problemas en todo el proceso productivo y en las exportaciones. También estamos anticipándonos a caída en la demanda y consecuentemente asociado caída en los precios. Preocupa también la sustitución de café de calidad por calidades inferiores, como sabemos que está ocurriendo con el consumo en casa. Desde el punto de vista social, hay mucha preocupación en las comunidades cafetaleras por mantener la salud del productor, de su familia y de sus trabajadores. La pérdida de oportunidades de empleo, la imposibilidad de cubrir los costos y las necesidades básicas, inclusive la inseguridad alimentaria. Institucionalmente también nos hemos visto afectados y las instituciones cafetaleras en este momento no están pudiendo brindar la asistencia técnica que demandan los productores. Estamos en proceso de transformar nuestra tecnología para virtualizar esos servicios. Está afectando en términos generales la capacidad de cumplir las funciones de las instituciones cafetaleras. En este momento hay una prioridad para coordinar con autoridades gubernamentales y otros miembros de la cadena para mantener la actividad productiva fluyendo. Definitivamente estamos viviendo esa tormenta perfecta. La vulnerabilidad del productor se ha incrementado. Les aseguro que la moral de los productores está muy baja. Hay desánimo, es evidente, lo podemos ver. Por ejemplo, en el abandono de fincas, muchas propiedades en ventas. Se ha incrementado ese círculo vicioso de la pobreza. Poco interés, poca participación de los jóvenes. Es importante preguntarnos, ¿quién se hará cargo de la finca cafetalera en el futuro? ¿Quién le suplirá el café que usted necesita? La migración en este momento se ha duplicado. Todos han escuchado de las caravanas saliendo de los países centroamericanos. La inseguridad y la violencia
Son fenómenos sociales asociados también a las crisis del café. Nuevamente, retomando esta idea de la tormenta, surge la pregunta: ¿con quién quisiéramos navegar en una tormenta o en la tormenta perfecta? ¿Quién nos gustaría que fuera el capitán que dirigiera nuestra barca? En mi caso, yo pienso y quisiera que fuera una persona de mucha experiencia, diría un viejo lobo de mar, una persona que ha sobrellevado tormentas en el pasado, que está acostumbrado a las dificultades como el sol, el agua, el viento y las condiciones difíciles que impone la tormenta. Para mí, eso representan los productores de café. Son guerreros, son sobrevivientes, están acostumbrados a superar obstáculos, seguirán luchando, estoy seguro. Eso nos habla mucho de su perseverancia y de su capacidad de resiliencia. Tomémonos un momento para hablar de resiliencia. ¿Qué entendemos por resiliencia? Por definición, es la capacidad de sobreponerse a una situación difícil. Personalmente, siempre me lo imagino como una pequeña pelota de goma a la cual podemos comprimirla y apenas la liberamos, recupera su forma normal. Es decir, la pelota es muy resiliente al cambio, siempre y cuando no la aplastemos, no la destruyamos. Y eso aplica para el sector cafetalero. No puede ser para siempre que los productores de café se mantengan en esta tormenta. En algún momento habrá de volver la calma y en ese momento seguramente estemos logrando la sostenibilidad. Del punto de reflexionar cuánto tiempo tienen los productores ya de estar sufriendo esta gran tormenta, esta gran crisis. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir esos pilares que sostienen nuestra industria antes de quebrarse? El productor de café es muy resiliente. Sin embargo, creemos que apoyándolo podría inclusive mejorar sus capacidades. Es como darle instrumentos al capitán que conduce nuestra barca. Algunas acciones en la región que estamos tomando para fortalecer a los productores es emprender con procesos de educación y fortalecimiento de capacidades. En este momento, utilizando muchas herramientas virtuales, enseñándoles cómo preservar su salud, cómo manejar mejor su finca, cómo ser más eficientes, más productivos, cómo aprovechar su producto de la finca, cómo diversificar los ingresos. También haciendo un trabajo fuerte en la región de fortalecer el consumo interno como una forma de incrementar la demanda y consecuentemente favorecer los precios. Entrenándolos e involucrándolos en procesos de comercio directo, donde el productor pueda ser el dueño de su lado de la negociación, que haya mucha transparencia. El sector cafetalero está coordinando de cerca con el gobierno y con los cooperantes para abrir oportunidades para los productores. Todos estos esfuerzos suman para lograr la sostenibilidad. Sin embargo, siempre, destaco, nos interesa lograr una sostenibilidad social, ambiental y económica. Pensemos, cuestionémonos cómo quisiéramos que fuera el productor del futuro, cómo necesitamos que sea ese productor para el futuro. Pienso y me imagino al productor del futuro como un productor innovador, dispuesto a probar nuevas cosas, conocedor de sus fortalezas y sus debilidades, conociendo los atributos y aquellos factores que lo hacen distinto a otros productores. Un buen administrador, una persona que trabaja junto a su familia, jóvenes y mujeres, para manejar su finca de café, aprovechando las herramientas que se generan a través de la tecnología, involucrándose en relaciones directas entre productor y consumidor final, promoviendo la transparencia, siendo dueño de su lado de la negociación, un productor diversificado, emprendedor, ambiental y socialmente responsable. También, y como factor desencadenante para todos los atributos que mencionamos anteriormente, económicamente sostenible. Eso es parte de lo que nos asegurará un suministro estable, diverso y de calidad para el futuro. Alcanzar la sostenibilidad
requiere de un compromiso de todos los actores que participan de la cadena de valor del café. Todos somos corresponsables para alcanzar la sostenibilidad. Es decir, todos tenemos que ayudarnos mutuamente para fortalecer nuestra cadena. Siempre lo imagino como una cadena que sus eslabones se vuelven más anchos y se vuelve como conjunto más resistente. Retomando y volviendo a la pregunta original que les hice al inicio de mi presentación, ¿cómo queremos que sean las bases que sostienen nuestra industria cafetalera? ¿Cómo queremos que sean esas historias que se cuentan y que están detrás de la taza de café? ¿Cómo queremos que sean las historias que reciben nuestros consumidores cuando compran esas tazas de café? Anhelo que los cimientos que sostienen la industria del café sean cimientos sólidos, resistentes, confiables. Y en cuanto a las historias, quisiera que nuestros consumidores reciban historias de familias felices, de prosperidad, vinculados a diversos orígenes, con alta calidad y relacionados a una producción que está en armonía con el ambiente. Ese es el sueño de los productores de café. Los invito a cada uno de ustedes a que se unan a nosotros en este viaje y que juntos superemos la tormenta. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias.